Muy bien, pues vamos a dar comienzo a nuestro webinar del mes de octubre. Es un gusto para mí estar este día con ustedes para compartirles información relacionada a los cambios a las reglas de comercio exterior 2024 y sus anexos 1, 2, 5 y 24. Y pues bien, vamos a dar comienzo a este webinar para no retrasarnos, ya que es bastante información la que vamos a compartir por acá. Entonces, vamos a comenzar. Pues bien, mi nombre es Luis Flores, especialista en comercio exterior aquí en Grupo Combor. Aquí están mis datos de contacto y el objetivo de la siguiente presentación es que conozcamos los cambios más relevantes en materia de reglas generales de comercio exterior y los cambios en el anexo 1, 2, 5 y 24. Vamos a tratar de ser muy concisos y breves en los cambios que se dieron porque pretenderíamos platicar de todos los cambios que se dieron y hacer un poquito de más énfasis en los más importantes. Eh, pues bien, esto es lo que vamos a compartir, un poco un tema introductorio. Como segundo tema, pues los cambios en las reglas y los anexos y con algunas conclusiones finales. Y antes de comenzar, me gustaría si me pueden compartir en el chat, si me escuchan y me pueden ver tanto la presentación como el audio. No sé si me pueden ahí confirmar si todo está bien y poder avanzar con esto. Muy bien. Sí, si me pueden confirmar si todo está bien, vamos para adelante. Perfecto, muy bien. Les agradezco. Vamos a continuar. Pues bien, comenzando con esta breve introducción, pues bien, como saben, el SAT ya había por ahí compartido en algunas publicaciones eh, y sigue compartiéndolas respecto al tema de su iniciativa de recaudación y objetivos de recaudación, como lo podemos observar en una publicación que hizo por ahí el mes de septiembre, en el que compartía que del periodo de enero a agosto del 2024 los ingresos tributarios alcanzaron 3.338.844 millones de pesos y esto significaba para ellos 342.052 millones de pesos más de lo que ya se había observado en ese mismo periodo del año anterior, lo cual representa un crecimiento para ellos representativo de un 6.3%. Y con esta cifra de lo que ellos habían presupuestado en la ley de ingresos de la federación, pues bien, ya estaban a un 100%. Como pueden ver la gráfica, han ido incrementando sus actividades de fiscalización y les ha dado un gran resultado, como lo podemos ver en la gráfica. Y bien, no siendo suficiente, pues sabíamos que teníamos el cambio de gobierno pasado octubre y había mucha incertidumbre de qué iba a pasar, ¿no? Con todo este tema en cuestión fiscal. Y pues bien, en este caso, como podemos ahora constatar, en este mismo mes de octubre se presentó una publicación el 7, no sé si por ahí tuvieron oportunidad de revisarla, en el que el SAT con el propósito de combatir las prácticas abusivas por parte de algunos contribuyentes, pretende reforzar la vigilancia, específicamente para las áreas de comercio exterior y fiscal. Como sabemos, el SAT va detrás de nuestros impuestos y contribuciones que se pagan o se dejan de pagar. Y pues bien, en este caso, dentro de sus publicaciones que nos compartían, nos comentaba que su objetivo principal son los grandes contribuyentes y los medianos contribuyentes. Entonces, estos puntos que vamos a revisar pues van a ir principalmente enfocados a estas empresas. Sin embargo, no quitamos del mapa a las empresas pequeñas, ¿verdad? Pues bien, en este caso, en materia de comercio exterior, ¿no? Que es lo que nos interesa o nos atañe a nosotros compartirles, comentaban por ahí que van a reforzar la supervisión para las empresas de mensajería, que identifiquen a quienes estén importandolas de Asia sin pagar impuestos correspondientes y verifiquen que las mercancías declaradas son las mismas que fueron enviadas. Como saben, también por ahí existió una publicación en el que se habían percatado que las empresas de paquetería no estaban pagando impuestos porque de alguna manera tenían ahí una mala práctica
en el que estaban dividiendo los paquetes para que no excediera ciertos pesos y de esta manera evitar el pago de impuestos. Entonces, pues bueno, se dan cuenta de esto y empiezan a hacer modificaciones y pues bien, en estas reglas nuevamente refuerzan esos cambios. Por otro lado, nuevos requisitos para las empresas que realizan importaciones temporales. Como sabemos, las empresas que realizan importaciones temporales son empresas con programa IMEX y o certificación de IVA. En este caso, pues bueno, aquí lo indica, ¿no? Obtengan el registro de empresa certificada o bien la aceptación de garantía de IVA y IEPS a efecto de que se aseguren que las mercancías sean retornadas al extranjero. Entonces, este tema de los requisitos pues ya se está cumpliendo, ¿no? Como lo sabemos. Se dio esta publicación y justo en esa fecha fue cuando se da la versión anticipada. De hecho, nosotros compartíamos que el webinar hablaríamos de la versión anticipada de reglas. Sin embargo, pues bueno, ya vamos a hablar de los cambios finales que se publicaron el 14 de octubre respecto a estos cambios en las reglas. Por otro lado, precisan de que la gente y o agencias aduanales también podrán ser sancionadas por cometer infracciones que se relacionen en importar y exportar mercancías, ya que participan en el despacho. Siempre se ha mencionado que el agente aduanal es un responsable solidario, sin embargo, comúnmente el agente aduanal tiende a lavarse las manos en alguna cuestión de comercio exterior, pero bueno, aquí ya nos precisa que van a hacer cambios para que ya el agente o agencias aduanales, pues bueno, tengan algunas infracciones en algún supuesto de infracción. Por otro lado, también se esclarece que es una práctica indebida introducir al país mezclas compuestas esencialmente de azúcar con carbón activado o con sustancias análogas o similares. Y una vez que estén en el país se separan o eliminan este último componente, que es el carbón, con la finalidad de no pagar impuestos. Entonces, también van a poner especial atención en estas operaciones. Y en el tema fiscal, va muy relacionado a estas cuestiones, para todas las tiendas en línea, ¿no? Que operan como intermediarias, también va a exigirse que estén inscritas en el RFC y que se tenga retención de impuestos que corresponden a operaciones que participen como intermediarias, ¿no? En este caso, pues no solamente está dando para las tiendas en línea, sino también se dio en algún momento para plataformas en línea y los contribuyentes que de alguna manera estaban obteniendo ingresos de estas plataformas. Entonces, poco a poco ahí va acotando la autoridad respecto al control de este tipo de temas virtuales, ¿no? Por otro lado, la deducción de gastos en la contratación de servicios, en la determinación del ICR, procede cuando se demuestre que el servicio fue efectivamente prestado. Y aquí es un tema muy relevante, pues principalmente para las empresas manufactureras en los servicios de subcontratación de empresas, pues que de alguna manera estén registradas ante el REPSE, que éstas cumplan con sus obligaciones fiscales en temas de declaraciones, retenciones, etcétera, ¿no? Porque muchas veces, pues bueno, de aquí es donde se da el supuesto de las famosas CEFOS o operaciones simuladas, de la lista negra del SAT, ¿no? En el que comúnmente se ingresan este tipo de facturas en donde no existe un servicio y pues es donde principalmente la autoridad tiene ahí un especial punto de atención, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca como contribuyentes? Pues de alguna manera poder comprobar a la autoridad que el servicio que se prestó por esta empresa se pudo brindar, ¿no? Con esto, documentación, probablemente fotografías, tener un expediente, vaya, de la manera que podamos comprobar a la autoridad que existe una relación, también contratos pudiesen funcionar. Y por otro lado, el tema, y esto siempre ha suscitado una incertidumbre para las empresas, que es el tema de que los contribuyentes que si adquieren bienes en México que sean propiedad de un extranjero, tienen que hacer la retención del IVA. Entonces, también se ha dado mucho en algunas salas ahí en temas de medios de defensa del que por qué existe la necesidad de retención cuando estamos hablando, por ejemplo, de operaciones virtuales. Entonces ya, aunque pudiesen optar por meter un medio de defensa, a pesar de esto, pues bueno, es llevar un proceso largo que probablemente sea perdido, ¿no? Por parte del contribuyente, porque de alguna manera, pues existen los supuestos o elementos para entender que, pues toda enajenación o envío de mercancías que estén en territorio nacional o causan un IVA, es decir, se graba un IVA o bien se tiene que retener, ¿no? Especialmente para el tema de una compraventa a un extranjero. Entonces, ese punto también es de relevancia, ¿no? Para las revisiones
en temas fiscales. Pues bien, ya entrando de lleno en la segunda resolución de reglas y sus anexos, vemos como puntos principales los siguientes tres: modificaciones y controles para las empresas de mensajería y paquetería, y el tema de modificaciones existentes para las empresas en el registro de certificación de empresas. Y por otro lado, algunos diversos, ¿no? Y vamos a comenzar con los diversos. En este caso, pues bueno, ahí nos habla de algunos puntos, pero los principales podríamos decir que son para las empresas de mensajería y paquetería y las empresas en el registro de certificación de empresas. Pues bien, dando comienzo en cambios diversos, ¿no? Tenemos la regla 16.25 que nos habla de la autorización y la renovación para operar cuentas aduaneras o cuentas aduaneras en garantía. Y en este caso, los cambios clave, pudiésemos decir que es la inclusión de la posibilidad de renovar las cuentas aduaneras. Y además de esto, también el tema de la ficha del trámite del cómo llevaremos a cabo esta renovación, que en este caso nos indica que es la 24 del LA, y en este caso esa es la autorización para solicitar esta renovación. Y estas estarán contenidas en el anexo 2. Uno de los puntos que vamos a ver más adelante es que la autoridad en estos cambios que existieron de las reglas eliminó muchos formatos con propósito de no tener a los contribuyentes dando aviso de muchas de las modificaciones que pudiesen tener en su operación, que de alguna forma es a beneficio del contribuyente. Entonces, mucho se movió hacia el anexo 2, del que anteriormente estaban en el anexo 1. Muy bien. Como siguiente modificación tenemos, igual en relación a cuentas de garantía, en la regla 1.6.26 de las garantías de interés fiscal equivalentes a los depósitos en cuenta de garantía, nos da el tema de la incorporación de un nuevo requisito para la presentación de una declaración semestral conforme al artículo 87, fracción 1. Y se añade un nuevo párrafo que obliga a las instituciones de crédito o casas de bolsa autorizadas a seguir el instructivo de operación de cuentas aduaneras y cuentas aduaneras de garantía, que se va a publicar en próximos boletines por parte del SAT en su portal, ¿sí? Muy bien, como siguiente punto diverso, hablando de franquicias diplomáticas, en su regla 3.3.2, nos está hablando aquí pues, prácticamente de señalar la ficha del trámite, ¿no? Del tema de la solicitud de la importación definitiva de vehículos como franquicia, que es el formato 22 de la LA, la solicitud relacionada con el acuerdo por el que se establecen disposiciones en carácter general para la importación de vehículos en franquicia. Otro de los cambios diversos, hablamos de la regla 336, en la autorización de la exención de impuestos al comercio exterior en la importación de mercancía donada. Pues bien, aquí el cambio es principalmente se establece que la solicitud va a ser a través de ventanilla digital en vez de un escrito libre ante la Dirección General Jurídica Aduanera. Y el efecto de esta solicitud comienza a partir de la fecha que se señala en el acuse generado en ventanilla única digital. ¿Sí? Esto es el principal cambio que se da respecto a esta autorización o de exención de impuestos al comercio exterior de mercancía donada. Eh, Otro de los cambios diversos, pues es en la importación temporal de vehículos de visitantes y paisanos, que realmente aquí fue meramente un cambio de forma o bien de texto en el que se elimina la palabra o bien. Eh, Ahí dentro de la regla nos dice circulación extranjera o vigente o bien, así como los que no hayan aprobado, pues bien se elimina la palabra o bien. Pero realmente no es algo tan relevante, ¿no? Este cambio en esta regla, ¿no? Y ya pasamos a la parte de las empresas de mensajería y paquetería. Y aquí sí vienen algunos cambios importantes, ¿no? Para estas. Por ejemplo, podríamos hablar de la regla 311, que nos dice del RFC genérico, vaya, la posibilidad de utilizar un RFC genérico para estas empresas. Aquí hay un cambio importante porque en este cambio se deroga el inciso B de la fracción primera, en el cual están eliminando la facilidad que se tenía para las empresas de mensajería y paquetería contenida en la fracción 17 de la regla 131, ¿sí? Y esta regla lo que nos hablaba son las implicaciones de el que eh, ya no van a poder importar bajo condiciones especiales que se mencionaban dentro de esta fracción, que es decir,
el tema de que si la importación con un valor máximo de $1,000 o bien personas físicas que solamente pudieran llevar a cabo una importación que tienen un límite de $5,000 una vez al mes, no estuvieran inscritos al RFC, perdón, al padrón de importadores, eh, vaya, ya no va a existir esta facilidad de poder utilizar un RFC genérico, ¿sí? Entonces, ese es el punto del que están eliminando esta facilidad para las empresas de mensajería. Y más adelante vamos a platicar de la siguiente regla, que es la 375. Y bueno, que es lo que nos menciona aquí, ¿no? Que adicionalmente se elimina la facilidad de pegarse a lo establecido en la 375, que es lo del despacho con pedimento o pedimento simplificado para empresas de mensajería registradas. Y pues bien, la posibilidad del uso del RFC genérico destinado a empresas de mensajería para estos supuestos, ¿no? Que en este caso se utilizaba este RFC, ¿no? El EDM 9306-14781. Entonces, elimina este beneficio para estas empresas, ¿no? Incluso para el tema de personas físicas, por lo que tendrán que hacer uso de su RFC independientemente de los valores ahí que estén importando. Por otro lado, tenemos en continuidad empresas de mensajería y paquetería en la regla 3.7.3 el tema de que en esta regla incluye la modificación que aclara que la empresa de mensajería y paquetería realizará el despacho aduanero de las mercancías que ellos estén transportando, especificando de forma más clara la relación entre la empresa y las mercancías que está despachando. Y se agrega un nuevo párrafo en el que indica que la Dirección General Jurídica Aduanera va a publicar en el portal de la ANAM, la Asociación Nacional de Aduanas de México, la denominación o razón social de empresas de mensajería y paquetería que obtengan el registro de empresas de paquetería. Entonces, por ahí incluye esta modificación y pues bien, siguiendo con el tema de empresas de mensajería, tenemos la regla también 7.3.7.4 en el que en este título las obligaciones de la empresa que cuente con el registro de empresas de mensajería y paquetería eliminan la obligación de transmitir de forma electrónica a la Dirección General de Inteligencia de Aduanas una relación detallada de los pedimentos tramitados únicamente para el tráfico aéreo, haciéndolo obligatorio para todas aquellas empresas de mensajería y paquetería independientemente del medio que se transporte. ¿De acuerdo? Y bien, en continuidad con las empresas de mensajería, hablando del tema de lo que ya habíamos tocado, del RFC genérico, en las reglas 375, respecto al tema del despacho del pedimento y procedimiento simplificado para estas empresas, bueno, aquí nos dice que para el despacho de las mercancías es necesario que el consignatario proporcione su RFC. Y si este no lo va a proporcionar, la empresa de mensajería y paquetería va a tener que utilizar el suyo. Además, establece que no podrán importarse por este método mercancías con conceptos como regalos, como obsequios o que se declare un valor en aduana en ceros. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, en los causales de cancelación del registro de una empresa de mensajería y paquetería, en su regla 3.7.34, se adicionan algunos motivos de cancelación. En este caso, si la empresa está listada o publicada en las listas negras del SAT, en este caso el artículo 69, 69B y 69B bis del Código Fiscal, que esto es un punto, el artículo 69B bis es uno de los nuevos puntos que se agrega no solamente para empresas de paquetería, sino también para las empresas certificadas. En este caso, pues nos habla particularmente para aquellas empresas que están declarando pérdida fiscal, porque como se podrán dar cuenta, muchas empresas que se dedican al tema de operaciones simuladas o las famosas empresas factureras, sucede que comúnmente este procedimiento lo llevan a cabo, que ya pasados algún par de años empiezan a reportar pérdidas fiscales porque existe de alguna forma esta facilidad. Entonces, ya el SAT, identificando que estas pérdidas fiscales son reales, pues evidentemente pues podría ser viable el que sigan existiendo, pero al no ser así, pues bueno, van a estar publicadas en este artículo y de esta forma pues se agrega esto para identificar pues que no estén trabajando, colaborando con este tipo de compañías. Por otro lado, si la empresa no cuenta con certificados de sellos digitales vigentes o se ubica con alguno de los supuestos del 17H bis del Código Fiscal, pues bueno, también va a ser motivo
para hacer un causal de cancelación. Si la empresa no está localizada en su domicilio fiscal o si el estatus es inexistente, que estos dos puntos ya son algo de la práctica común, ¿no? En materia fiscal, del que si no tenemos certificados o bien no estamos localizados, pues bueno, ya existen ahí temas de cancelación o suspensión para programas o beneficios. Y bien, otro de los puntos es que se aumente el plazo para volver a obtener el registro como empresa de mensajería y paquetería. Si esta les fue cancelado, pasa de 1 año hasta 3 años. Vaya, si les cancelan por alguno de estos motivos, van a tenerse que esperar 3 años para que puedan solicitar nuevamente su registro de empresa de mensajería y paquetería. Y por otro lado, se modifica el proceso para aclarar las inconsistencias. Ahora la empresa debe manifestar lo que a su derecho convenga y presentar documentación que considere pertinente para desvirtuar los hechos, descartando la idea de que la empresa no puede atender ese requerimiento. ¿De acuerdo? Y pues bien, ya pasando al tema de empresas certificadas, uno de los cambios importantes fue al tema de los anexos, como platicábamos, por ahí la autoridad compartía, del que trató de alguna forma en temas administrativos de reducir los avisos o los formatos que los contribuyentes tenían que presentar para encontrarse al corriente en temas de actualización. Y pues bien, muchos de los formatos que se derogan se pasan al anexo 2 y bueno, principalmente hablando de empresas certificadas, podemos considerar de los más relevantes al anexo 2 que se pasan el 153 LA, el que nos habla de la solicitud de la inscripción al registro de esquema de certificación de empresas y su aviso para renovación. El 154 LA nos habla de los avisos relacionados con el registro en la esquema de certificación de empresas. Y el 155 LA nos habla de la solicitud para la aceptación de renovación, ampliación, aumento o cancelación de la garantía en materia de IBJEPS. ¿De acuerdo? Entonces, estos son de los principales, hay más cambios, pero vaya, estos son los que van a señalarse mucho dentro de las modificaciones que existieron en las reglas. Bueno, hablando en temas de empresas certificadas, tenemos como punto inicial la regla 4.8.13, el cual nos habla de la certificación en materia de billetes para lo que son recintos fiscalizados estratégicos, en el que principalmente nos dice que antes las empresas que buscaban esta certificación de recintos fiscalizados estratégicos debían cumplir con lo que se establecía en las reglas 712 y 713. Y bueno, ahora el cambio es que pues va a ser obligatorio que cumplan lo correspondiente a prácticamente todas las modalidades, ¿de acuerdo? Es decir, tienen que cumplir con todos los requisitos que indican las modalidades A, AA, AAA. Entonces es un punto relevante. Eh, Como punto siguiente de modificación, tenemos en cuanto a los requisitos generales para la obtención de la certificación de IVA, en su regla 7.1.1, en su fracción tercera, nos establece la obligación de contar con personal para realizar el proceso productivo o prestar el servicio según corresponda, registrado ante el IMSS y cumplir con la obligación de retener y enterar el ISR. Asimismo, en caso de contar con empresas de subcontratación de servicios especializados, deberán cumplir con lo que establece el 27, fracción quinta, tercer párrafo de la ley del ISR. Es decir, aquí lo que nos pide la autoridad es, tienes que tener empleados y tienes que cumplir con tus obligaciones fiscales en cuanto a pagos y retenciones, tanto para empleados directos que tengas en tu padrón como en tu registro patronal, como también para las empresas que tú estés subcontratando, ¿verdad? Y aquí en este punto, pues bueno, hay que cuidar bastante que si tenemos empresas de subcontratación, que constantemente les estemos pidiendo también este tipo de informativos, ¿verdad? Opinión de cumplimiento, este tipo de declaraciones o retenciones para nosotros también estar cubiertos en ese aspecto. En la fracción cuarta, por lo que platicábamos hace unos momentos, amplían los listados del SAT en el que no debería aparecer la empresa, vaya las listas negras. Si nosotros aparecemos en alguno de estos, pues bien, va a ser un motivo para que de alguna forma no estemos cumpliendo con lo que nos pide la autoridad para ser una empresa certificada. Ya hablamos por ahí que uno de los nuevos es el 69 bis, que nos habla de este tema de empresas que de alguna forma no se compruebe que sus pérdidas fiscales sean reales, ¿no? Adicionalmente, en la fracción 9 nos menciona la obligación de permitir el acceso al personal de la GASE a las visitas de inspección inicial, haciendo precisión sobre que
tenemos que cumplir los requisitos y obligaciones que se indican en las reglas de lo que me fue autorizado, ¿no? Entonces, de alguna forma precisa que esta visita de inspección, bueno, de pronto yo tengo que cumplir con la totalidad de requisitos, vaya, no con algunos. Entonces, una precisión, ¿no? Por parte de la autoridad. En su fracción 14 nos establece la obligación de contar con un control de inventarios y se hace la precisión que dicho control de inventarios deberá estar en términos del anexo 24, apartado C, que este punto es de los más críticos o de los que más incertidumbre o dudas ha causado con las empresas. Y pues bien, esto lo vamos a hablar más adelante, eh, pero ya se incluye como uno de los requisitos estándar de la regla 711 eh, para poder obtener mi certificación. Y adicionalmente en su fracción 17, en la reforma se adiciona respecto a los representantes legales que cuenten con poder de actos de dominio como obligados a no estar relacionados con empresas que se les haya cancelado la certificación de IVA. Y aquí existe el siguiente supuesto, que muchas veces existen personas que se les designa como representantes legales con actos de dominio, los cuales probablemente estén participando en alguna otra compañía o otras compañías o grupo de compañías en las que pues de pronto se les canceló la certificación y pues ellos están confiados en el que no va a pasar absolutamente nada porque están en una empresa que no tiene este tipo de omisiones. Sin embargo, pues bueno, al adicionar este punto, pues aunque esta persona esté relacionada a una empresa que esté al corriente con sus obligaciones, pero había estado o ha estado o tuvo una cancelación en otra donde se encuentre también dado de alta en esa empresa, pues bueno, va a ser un causal ahí de revisión por parte de las autoridades. Entonces es importante que verifiquemos que nuestros representantes legales se encuentren en constante cumplimiento y en caso de no ser así, pues bueno, reestructurar ahí nuestro, lo que es el miembros de consejo, representantes legales o socios accionistas, ¿de acuerdo? Muy bien. Como punto siguiente, en empresas certificadas traemos la regla 7.1.2 en cuanto a requisitos específicos y aquí nos habla de varias modificaciones. En su fracción 1 hace mención a un cambio en lo que es el formato para la presentación de la solicitud. Lo que hablábamos anteriormente se hacía mediante el formato F3 del anexo 1 y ahora se especifica que es la ficha del trámite 153 LA en el anexo 2. En la fracción tercera menciona la obligación de acreditar que cuenta con inversión en territorio nacional. Anteriormente lo que nos decía la autoridad es que cuentes con inversión en territorio nacional. Ahora nos dice que hay que acreditarlo, vaya. ¿Y cómo lo vamos a acreditar? O lo tendríamos que acreditar, pues con documentos, ¿verdad? O algunos planes de inversión a futuro, o incluso fotografías que se esté llevando a cabo una inversión, o bien estados financieros, ¿no? Entonces hay que acreditar a la autoridad no solamente el decir cuento con inversión, sino el acreditarlo con algún documento. Por otro lado, en su apartado A, en la fracción cuarta, se hace la precisión del contenido del proceso productivo, el cual deberá cubrir desde el arribo de la mercancía al territorio nacional, su almacenamiento, su proceso productivo y su retorno. Anteriormente no se mencionaba esto y pues bueno, quedaba muy ambiguo el tema del proceso productivo. Es solamente desde mi proceso productivo, desde que lo tomo del almacén o desde dónde, ¿verdad? Que aunque la autoridad hacía requerimientos porque no se especificaba por qué aduanas entraba o cómo llegaba mi material o de dónde llegaba, pues bien, ahora ya hacen la precisión para que se entienda. A ver, desde que tú importas tu mercancía, yo quiero saber por dónde le importas, qué probablemente patente, agente aduanal, aduana estás utilizando, cómo llega, cómo estás llevando a cabo la importación definitiva, temporal, etcétera. Entonces ya lo precisa aquí, ¿no? En este cambio, en esta fracción. Y en el apartado B hace mención que las empresas que importen o pretenden importar temporalmente mercancías del anexo 2, es decir, las mercancías sensibles del decreto IMEX, eh, y fracciones señaladas en el anexo 28. ¿Qué pasa aquí? Haciendo así un énfasis es respecto al tema del retorno de mercancías sensibles. Anteriormente nos pedía un 60% de retorno, ahora incrementan el porcentaje de retorno a un 80%. Esto, pues de alguna forma creemos nosotros que es con el propósito del que se busque que las empresas realmente tengan de sus importaciones temporales que se hacen bajo importación temporal, que tengan un retorno de estas y no que cierto porcentaje, tratando de jugar con el 40% libre, del que cambien el régimen, las hagan nacionales y después puedan disponer de ellas en territorio nacional. Vaya, lo que busca la autoridad es que
la mayor parte de estas mercancías pues realmente lo utilicen en su proceso productivo para que posteriormente sean retornadas. Y de ahí se da este cambio. Adicionalmente, en el apartado B, en su fracción cuarta, nos se menciona que las empresas que operen bajo un régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado o régimen de recinto fiscalizado estratégico deben cumplir con lo requerido en este apartado, así como lo que se contempla en las reglas 712 y 713, que es parte de lo que hablamos hace unos momentos, ¿no? Por otro lado, tenemos los requisitos que deberán acreditar los interesados en obtener la modalidad de IBJEPS en los rublos AA y AAA 713. Aquí nos hace relación en cuanto al tema del formato, ¿verdad? Va a ser a través de la ficha del trámite 153 de la ley de aduanera, perdón, LA, la solicitud de inscripción para el registro de empresas certificadas y aviso para su renovación. Y se anexa lo del anexo 2. Adicionalmente, en la regla 714, respecto a requisitos específicos, nos hace aquí en requisitos específicos para lo que son las empresas OEA, referencia a que la solicitud debe presentarse con el formato de la ficha del trámite 153 LA y se adicionan los requisitos para la certificación OEA en el rubro CECIT. En este caso, aeronaves, textil, tercerización logística, que el programa IMEX no debe encontrarse sujeto a un proceso de suspensión o cancelación para poder tener la autorización en este rubro CECIT. Por otro lado, tenemos en la regla 7.1.5 de requisitos específicos para la obtención de socio comercial certificado, que en este caso nos habla respecto a que para las instalaciones que se encuentran certificadas y validadas por CBP, de las cuales no se presente el formato de 5 perfil de autotransporte terrestre, se elimina la obligación de dar aviso a la GAS a través de ventanilla única dentro de los primeros 5 días en que se efectúe cualquier cambio de denominación o razón social, domicilio fiscal, domicilios donde realizan el proceso productivo, así como el alta de nuevas instalaciones donde se realizan actividades económicas o de comercio exterior. Y también se realiza una precisión en la redacción estableciendo que las empresas que soliciten este registro de socio comercial certificado, rubro del parque industrial, podrán realizarlo con el RFC del solicitante. En el anterior versión solamente establecía que era el RFC del corporativo. Entonces, este es otro de los cambios que se dan en esta regla. Por otro lado, tenemos lo que es la regla 7.1.6, que nos habla de los plazos para la emisión de la resolución de registros de empresa de certificación. Y aquí hay unos puntos muy relevantes o importantes, creemos nosotros, porque aquí nos habla del que se adiciona como una negativa directa sin requerimiento por parte de la autoridad si la empresa no permite el acceso a las instalaciones al personal de la GAS en la visita de inspección inicial. ¿De acuerdo? Bueno, aquí nos dice pues, regla 7.1.6, los plazos para la emisión de resoluciones, y dentro de estos fracciones nos indica los motivos ahí del que se puede dar una cancelación de la autorización, ¿sí? O de la solicitud, y ese puede ser uno de los motivos, ¿no? Por otro lado, nos dice que en el caso de que la empresa no responda a un requerimiento en los 15 días otorgados, una vez enviada nuestra solicitud para la certificación, pues bueno, dice ahora que va a darse por no presentada. Antes se decía por desechada, ahora dice es como si no hubieras presentado tu respuesta, ¿verdad? Adicionalmente, se añade un párrafo al final que especifica que el plazo para emitir la resolución correspondiente se va a computar a partir del día siguiente al del último acuse mediante el cual se haya presentado información y documentación. Esto es importante porque aclara que, como ustedes saben, autorizaciones para empresas que quieren certificación de IVA son 60 días y para empresas que buscan el operador económico autorizado en cualquiera de sus rubros son 120 días, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos dice que si la autoridad hace una solicitud, pues estos días van a contar a partir de que se dé la contestación de este requerimiento, ¿de acuerdo? Sin embargo, como sabemos, si existe de esta contestación un requerimiento adicional que pudiese darse, que bueno, son pocas las ocasiones que sucede, pues pueden contarse otros días, ¿no? O también en el que si nosotros contestamos un requerimiento, no se da respuesta, pues se va a dar por prácticamente desechada la autorización en este caso, vaya. Si pasados estos días la autoridad no responde, entonces podríamos decir que hay una negativa ficta respecto a mi solicitud, ¿no? A estos supuestos. Pero bueno, comúnmente sabemos que el proceso de una autorización de certificación de IVA y de OEA
pues son 60 días más requerimiento más otros 60 días, ¿no? Pero bueno, aquí ya lo están como especificando, ¿no? Para tener la certeza de que la autoridad pues no puede tardarse más de ese tiempo y si se tarda más, pues bueno, es una negativa. Muy bien. Por otro lado, la acreditación de requisitos para empresas que hayan operado a través de una empresa con programa IMEX en modalidad de albergue, en su regla 7.1.8, nos habla o especifica aquí del que antes formato F13, ahora va a hacer referencia al formato o ficha de trámite 153 LA, la solicitud para la inscripción al registro de esquema de certificación de empresas y aviso para su renovación contenidas en el anexo 2, ¿no? Eh, por otro lado, en empresas certificadas, en la regla 7.1.9, la autorización y renovación para emitir dictamen de la modalidad OEA rubro CECIT, se adicionan los puntos que comentábamos respecto a la lista negra del SAT, eh, especificando cuáles son los artículos donde no debería estar apareciendo. Por otro lado, nos introduce la posibilidad de que la autorización para emitir un dictamen pueda ser renovada por un plazo igual al otorgado, siempre y cuando las organizaciones cumplan con los requisitos. Se establece un mecanismo de revisión por parte de la GASE que puede requerir información o documentación en cualquier momento posterior a su renovación. Y si la GASE detecta que una organización ha dejado de cumplir con los requisitos, se le otorgará un plazo de 15 días para subsanar sus irregularidades. Y si no lo hace dentro de ese plazo, la documentación presentada es insuficiente, la autorización renovada quedará sin efectos. Y pues bueno, establece por ahí que la ficha del trámite 120 LA del anexo 2 para la autorización de la emisión del dictamen de cumplimiento para este tipo de empresas o EACC. Por otro punto, en la regla 7.1.10, en la solicitud del dictamen de cumplimiento del CECIT, el dictamen nos habla aquí de que el dictamen también debe haber sido emitido dentro de los 2 meses anteriores, pero se hace referencia a la fecha en que se otorgó el registro original, en lugar de que estar ligado a la presentación del formato de renovación. El dictamen está vinculado a los 2 meses anteriores del registro original del esquema de certificación y establece la ficha del trámite 153 LA para la solicitud. Muy bien. En obligaciones de las empresas, ¿no? Del registro de certificación, es regla 7.1.2. Establece el cambio del formato B13 al 154 LA para la realización de avisos de las empresas después de una fusión o, en este caso, de un requerimiento de presentación de avisos. Por otro lado, se deroga la fracción 3 que establecía la obligación de presentar un aviso a la GASE a través de ventanilla única dentro de los primeros 5 días en el que se efectúe cualquier cambio de denominación social o razón social, domicilio fiscal, domicilio donde se realiza el proceso productivo, así como el alta de nuevas instalaciones donde se realizan actividades económicas o de comercio exterior. Este punto es importante porque, pues, no sé si recuerdan cuando hay cambios en temas de lo que es el domicilio, razón social, pues nos daban prácticamente 5 días y muchas veces esto no se cumplía porque en lo que se hace el cambio, se notifica, probablemente hasta se notaría, pues pasan muchos días, vaya. Entonces, a veces es difícil cumplir con esta obligación y muchas veces las empresas tardaban hasta meses, ¿no? En dar este tipo de avisos. Entonces, aquí derogan esta fracción, entonces ya quitan esta obligación de presentar estos avisos en este tiempo. Se adiciona que si la empresa necesita importar productos que no estaban incluidos en su solicitud inicial, debe notificarlo y para hacerlo tiene que enviar el aviso usando la ficha de trámite 154 de la LA del anexo 2 y este aviso debe presentarse al menos 30 días antes de la fecha en que la empresa planea hacer la primera importación. La empresa no puede usar este aviso para cambiar o agregar actividades relacionadas con procesos productivos o servicios que no mencionó en su solicitud original. Este punto también es bien importante. Esto es prácticamente el decir, yo le pedí a la autoridad mi certificación con un listado de 10 mercancías y resulta que ahora voy a importar otras 10 nuevas mercancías que comúnmente no tengo en mi operación. Pues bueno, lo que nos está diciendo aquí es que tengo la obligación de presentarle a la autoridad a través de este aviso de la ficha del trámite 154 LA el nuevo listado de mercancías que voy a utilizar para mi proceso productivo. Y otro punto importante es, este aviso tiene que ser con 30 días de anticipación, por lo tanto, se tienen que comunicar muy bien con sus áreas de diseño de producto o compras para saber si va a haber compras de productos nuevos y poderlo estar notificando a la autoridad. ¿De acuerdo? Muchas veces esta práctica no se llevaba a cabo. De hecho, por ahí, otro de los puntos relevantes es que esto no puede darse si las actividades de mis procesos productivos prenden de otro tipo de proceso productivo o de servicio.
que no mencioné en mi solicitud original. Es decir, vamos a suponer que yo pongo una nueva línea de producción y yo estoy haciendo, no sé, maquinaria para la industria electrónica, pero resulta que ahora se me ocurrió hacer maquinaria para la industria petrolera. Entonces son otro tipo de procesos, otro tipo de maquinarias. Pues bueno, ahí no correspondería meter este aviso. Tendríamos que, de cierta manera, ampliar este criterio para dar aviso a la autoridad. Pues, ¿qué procedería, no? El ampliar mis procesos de servicio, de producto, o qué tendría que hacer, ¿no? Correspondientemente. Que en este caso, pues lo sugerente sería el notificar, ¿no? Que estoy implementando un nuevo proceso dentro de mi certificación, ¿no? Y poderme tener inclusión dentro de este nuevo negocio, que comúnmente no pasa. Vaya, estoy yéndome a un ejemplo muy extremo, pero vaya, aquí lo importante es denotar esto. Y otro punto es, por ejemplo, que existen muchas veces las dudas del que se tienen por empresas IMEX industriales que transforman mercancías, del que, oye, lo que pasa es que yo hago un servicio, importo y exporto, almaceno, pero pues no hay un cambio de fracción arancelaria, no hay una transformación. Pues bueno, se supone que yo tengo la facilidad de que no tengo que tener la ampliación de servicios de mi programa IMEX. Vaya, de alguna forma relacionado, entonces por ahí la autoridad tiene esta facilidad en su reglamento. Sin embargo, siempre se ha sabido por parte de Secretaría de Economía que si el servicio va en relación a lo que yo produzco, no hay problema que tenga un servicio dentro de mi proceso productivo, pero si cambia totalmente la esencia de mi negocio o de mi proceso productivo, entonces ahí sí tendría yo que solicitar una ampliación, y eso es lo que muchas veces pues no existe este entendimiento, y con esta razón o este cambio pues podríamos de alguna manera determinar que la autoridad está prácticamente diciéndonos algo similar. Oye, si tu empresa es certificada, estás haciendo un proceso de transformación de este tipo de producto, pero pues ahora vas a hacer un almacenaje, no sé, algún tipo de armado de kits o pintura, etcétera, pero de otro tipo de mercancías, pues bueno, yo creo que ahí corresponde este tipo de entendimiento. Vaya, tendríamos que hacer otro proceso diferente, vaya, en el que tendría que notificar a la autoridad que mis actividades productivas cambian o se amplían, ¿no? O bien tener que pedir una ampliación en mi programa IMEX, etcétera. Pero bueno, aquí propiamente va al hecho del entender del que si yo importo más mercancías de las que reporté en mi solicitud, tendría que estarlas reportando. Y si estas mercancías no tienen nada que ver con mi proceso actual, pues bueno, tendría yo que solicitar ahí el notificar que estoy teniendo un nuevo proceso productivo. Otro de los cambios es que para las obligaciones del anexo 30 se establece que además de que el CIEC refleje el estatus de válido, el texto añade un criterio adicional: la información de los pedimentos que se reportan deben coincidir con las claves de los pedimentos y el periodo reportado, tanto para los informes de descargo como para el inventario de mercancías o activo fijo. Por otro lado, se elimina que tras la apertura de nuevas instalaciones se deba presentar el formato correspondiente de 4 y 5, entre otros, dentro de los 3 meses a partir de que se dé el acuse de recepción. Este plazo de 3 meses no se menciona en el nuevo texto, güey. Por otro lado, en otra de las reglas, la 7.2.2, en causales de requerimiento, nuevamente nos menciona sobre el no aparecer en las listas negras del SAT, que en este caso pues ya las hemos mencionado anteriormente. Por otro lado, que no acredite contar con el personal suficiente para el proceso productivo o el servicio que se está realizando, y en caso de subcontratar personal especializado, no cumplir con la retención íntegro de impuestos a cargo de terceros. Además de que se establece que la GASE contará con un plazo de 6 meses contados a partir del día siguiente a aquel en el que el contribuyente haya desahogado el requerimiento para emitir la resolución. Otro punto importante, por ahí ya veíamos del que ya entiendo que si yo pido una certificación, pues el plazo máximo que la autoridad tiene son prácticamente 60 días, ¿no? Una vez que me hacen un requerimiento. Más el tema del que si se excede de ese tiempo, pues yo puedo dar por negada mi solicitud. Ahora bien, en un requerimiento ya obtuve mi certificación, la autoridad me hizo un requerimiento por ventanilla única. Yo contesto este requerimiento. Bueno, el tiempo máximo que la autoridad va a tomar para contestar este requerimiento va a ser de 6 meses, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí es a beneficio del contribuyente para saber que si tengo un requerimiento y lo contesto, tengo 6 meses para que la autoridad me dé respuesta. La desventaja aquí es que si la autoridad, por carga de trabajo, se toma los 6 meses, pues bueno, tengo que esperar 6 meses a que me dé respuesta. Malamente cuando existe un proceso de suspensión, que ahí, pues estos meses, pues me van a afectar bastante, ¿verdad? Entonces, ahí es importante, pues bueno, estar al corriente y evitar
temas de requerimiento de información. Adicionalmente, tenemos la regla 7.2.3 en las renovaciones para el registro de empresas certificadas, nuevamente hablando del tema de formatos. El formato B15 cambia ahora la ficha del trámite 153 LA, solicitud de inscripción al registro de empresas certificadas y al aviso para renovación en el anexo 2. Por otro lado, causales de cancelación y suspensión de la certificación y socio comercial certificado en su regla 7.2.4 nos habla de la adición como causal de cancelación quienes no hayan retornado la mercancía importada de forma temporal, conforme a los plazos que establece la 7.1.2. Aquí es importante recordarnos porcentajes de retorno: 60% materia prima normal, y ya 80% para mercancías sensibles. Vigilen su anexo 30. Esto es lo que la autoridad está revisando. Y ahora con los cambios en el anexo 24, pues ya va a poder revisar nuestro anexo 24 y ver si estamos comprobando el retorno del 60% de las mercancías importadas temporalmente. Por otro lado, establece la autoridad que cuenta hasta con 4 meses para la emisión de resolución a partir del día siguiente en que el contribuyente ofrezca pruebas de alegatos en un causal de suspensión. Bueno, aquí nos está aclarando que son 4 meses cuando hay un causal de suspensión o de cancelación. Hay que esperar estos 6 meses. Corrijo de lo que dije hace un momento que hablábamos de un requerimiento, aquí es diferente. Aquí en el causal de suspensión son 4 meses, ¿de acuerdo? Como máximo. Entonces, muchas veces se toman estos 4 meses. Se añade mayor claridad en la estructura del procedimiento al incluir plazos específicos tanto para la solicitud de una nueva visita por parte de la empresa, 15 días, como para la realización de una supervisión por parte de la autoridad, 2 meses. Y bueno, en el tema de garantías, en la 741, se extiende el plazo de la garantía a 30 meses. Se destaca que la garantía va a ser válida para importaciones realizadas al menos durante 12 meses, lo que puede interpretarse como una intención de cubrir un marco de tiempo más flexible o extendido. En la regla 7.4.2 de los requisitos de aceptación de garantía, muy similares a los de la aceptación de una certificación, que es tener personal registrado ante el IMSS, que realice el proceso productivo del que se preste el servicio, cumplir con el pago de cuotas obrero-patronales, el tema de que en caso de tener subcontratación, pues hay que cumplir con lo correspondiente a las retenciones, tener registrados ante el SAT todos los domicilios en los que realizan sus operaciones productivas, no estar suspendido en los padrones, no haber sido sujeto de querella o denuncia penal por parte del SAT, socios, accionistas, representante legal o integrantes miembros del consejo, llevar un sistema de control de inventarios de anexo 24, que sus accionistas estén al corriente de sus obligaciones fiscales, y el tema de que no deben estar vinculados a empresas que se les haya tenido una cancelación. Muy importante, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a pasar a la siguiente regla, que es la 7.4.4, la renovación de la fianza o ampliación de la vigencia. Especifica que la renovación debe presentarse durante los primeros 10 días siguientes a los 12 en el que se obtuvo la aceptación. Indica que la ficha del trámite es la 155 de la LA sobre el anexo 2. Indica que se debe declarar bajo protesta que se cumplen con los requisitos y obligaciones vigentes sin especificar el contenido de estos requisitos. En la 7.4.5, la modificación de fianza o carta de crédito, nuevamente señalan la ficha del trámite nueva, que es la 155 LA, sobre el anexo 2, para la modificación de la fianza, es decir, ya sea aceptación, renovación, ampliación, aumento, cancelación de la garantía. Por otro lado, en la 7.4.6, los casos que será exigible la fianza o la carta de crédito, se especifica que la autoridad va a conservar la fianza o la carta de crédito hasta el final de su vigencia, y en el supuesto de que no se presente a través de ventanilla digital, la renovación de fianza o ampliación de la vigencia de la carta de crédito. En la 7.4.7, garantía de bienes de activo fijo, nos habla de que para la garantía de bienes de activo fijo se establece una duración de la garantía siendo fija 30 meses. En la regla 7.4.8 de la aceptación de la garantía en los casos de fusión o escisión de sociedades, cuando se opte por pagar el IVA o el IEPS, omite esta parte sobre el aviso de la GASE y el uso del formato E12 y se elimina la necesidad de comunicar la fusión o escisión a la GASE. En la regla 7.4.9, la actualización de datos de la garantía o carta de crédito para modificar los datos de contribuyentes, establece que la presentación debe hacerse mediante escrito libre ante oficialidad de partes de la GASE. En la regla 7.4.10, respecto a la cancelación de garantía de interés, se adiciona respecto al artículo 90, reglamento 90,
del Código Fiscal la cancelación de la garantía. Vaya, hace precisión del artículo 90 del Código Fiscal. En la regla 7.4.11, en causales de requerimiento, cuando se opte por no pagar el IVA o el IEPS, se elimina la especificación de que la autoridad requeriría a través de ventanilla única, dejando libre cualquier medio de notificación a la autoridad, perdón, al contribuyente. Adicionalmente, en la regla 7.5.1 de los requisitos para la obtención del registro del despacho de mercancías de las empresas, un beneficio muy bueno, pues bueno, hace precisión sobre la ficha del trámite, que va a ser el 152 de la LA, para la solicitud de inscripción al registro de despacho de mercancías sobre el anexo 2. Nos vuelve a mencionar sobre el tema de no encontrarse en la lista negra del SAT de estos tres supuestos. Se elimina el monto específico. En su lugar se indica que se debe considerar un monto establecido en los artículos 100, fracción segunda de la ley 154, primer párrafo del reglamento de la ley, haciendo referencia a regulaciones específicas sin detallar una cifra exacta. Nos dice que los nombres de los manifestados en el despacho de mercancías, de acuerdo al procedimiento de revisión de origen, deberán estar al corriente y cumplimiento de obligaciones fiscales. Que se tenga personal para realizar el proceso productivo, prestar el servicio según corresponda y que estén registrados ante el IMSS, tener registrados en el SAT todos los domicilios que realicen las actividades del programa IMEX y que los socios accionistas, pues bueno, estén al corriente de obligaciones fiscales, ¿no? Por otro lado, en la regla 7.5.2, en obligaciones que cuenten con el registro de despacho de mercancías, nuevamente establecen la ficha del trámite 152 LA para la solicitud de inscripción al registro del despacho y avisos de renovación o modificaciones al mismo. Derogan la obligación de presentar ante ventanilla única a más tardar el último día, febrero de cada año, el cálculo que se refiere al artículo 99 de la ley. Este artículo nos habla del tema de las contribuciones, ¿no? O cuotas que tengo yo que pagar. Por otro lado, 7.5.3 de los requerimientos que cuenten con el registro de despacho de mercancías nos habla que se incluye el listado de la lista negra reiterativo, ¿no? Que se ha dado en las diversas modificaciones en las reglas, ¿no? Especialmente en la 69 bis. 7.5.5, las causales de suspensión del registro del despacho de mercancías de las empresas adicionan causales, todos los tipos de padrones, tanto en general como los sectoriales, vaya, causal de suspensión del registro de despacho de mercancías. Y bien, eso fue todo lo que correspondía a reglas. Me fui un poquito más rápido para entrar más de lleno en la parte del anexo 24. Ya estamos por terminar. Y pues bien, respecto a los cambios que se suscitaron en el anexo 24 en su apartado C, podíamos identificar o podemos identificar tres principales cambios. El primero es el recibir la información de manera electrónica, ¿sí? El segundo es el acceso en línea a la autoridad aduanera. Y el tercero es el enviar el usuario y contraseña de nuestro sistema de control de inventarios anexo 24. Y por ahí han surgido bastantes dudas y cuestionamientos respecto a este punto en particular. Vaya, esto es un general, ¿no? De qué nos está pidiendo en cuanto al cambio. Ya en un análisis de retos y riesgos y oportunidades como empresas, que más adelante vamos a compartir información que por ahí publicó ya el SAT en conjunto con una asociación para tratar de ser un poquito más específico sobre todos los cambios que lo vamos a revisar. Pues bien, hablando del tema de Nexo 24 en su apartado C. Primero, se tiene que recibir la información de manera electrónica en un lapso no mayor a 48 horas del sistema corporativo. Nosotros asumimos que el sistema corporativo hace referencia al RP, pero pueden existir empresas que no tengan como tal un sistema RP, porque el RP comprende de muchos módulos, ¿no? Puede ser una empresa que solamente tenga un sistema que controle sus inventarios y bueno, podría ser, de alguna manera asumirse que este es el sistema corporativo de la empresa. Por tanto, aquí nos pide que la información que tiene que estarse enviando de manera electrónica es del apartado A. Aquí son puntos importantes. ¿Qué retos y riesgos se tienen en las empresas? La dinámica de la empresa que no permite la actualización inmediata del sistema corporativo. Número dos, el tema del que se tiene la totalidad de datos en el sistema corporativo que nos dice el apartado A que se tiene que tener. El apartado A nos habla de los catálogos, de las operaciones, de la información del contribuyente y del tema de inventarios. Entonces, a ver, en los catálogos mi sistema tiene la información de fracción arancelaria, tiene la información de países de donde yo importo mis mercancías o tratados, vaya, aunque probablemente el apartado A no lo pida, probablemente haya datos que sí no los tenga mi sistema corporativo y tenga que adaptarlos para que los pueda mandar de manera electrónica. Vaya, está todavía eso de alguna manera en duda. Sin embargo, la autoridad es muy clara. Todos los datos que diga el apartado A los tienes que transferir de manera electrónica.
Por otro lado, la información del RP muchas veces se alimenta desde el pedimento, ¿sí? Y no se captura por factura. Entonces, pues bueno, muchas veces esto retrasa la captura en nuestro sistema RP. Eh, Parte de los retos de muchas empresas. Políticas de seguridad no estrictas que no permiten las aperturas por conexiones. Hay empresas globales que dicen, oye, pues mi corporativo está en Europa, está en el extranjero y pues la verdad es que no permiten que se hagan conexiones o incluso ni siquiera que se exporte información a otros medios. Esto es un punto importante. Por otro lado, el tema, ¿cuánto tiempo nos tardaría en desarrollar interfaces entre mis sistemas RP y mi anexo 24? Vaya, tendrían que ponerse de acuerdo los proveedores y no solamente los proveedores de mi empresa con la del anexo 24. Imagínense la cantidad de clientes que no tienen empresas de desarrollo de software de anexo 24 y empresas que manejan RPs que venden al público. Vaya, tardarían bastante tiempo en llevar a cabo este tipo de desarrollos. Por lo tanto, ahí es un punto relevante a considerar. ¿Qué oportunidades existen aquí? Pues empezar a evaluar nuestros procesos de captura en el sistema RP o en el sistema corporativo y por otro lado también empezar a revisar con nuestro proveedor de RP o nuestro corporativo, si es un desarrollo interno, y nuestros proveedores de anexo 24, pues bueno, qué van a hacer al respecto, vaya, y cuánto nos va a costar y cuánto tiempo va a tomar para llevar a cabo esta implementación. Puntos muy importantes, ¿no? Que empezar a trabajar respecto a este cambio. Por otro lado, tenemos como punto número dos la recepción de información al momento del pago de pedimento del resto de información. Pues bien, como reto, hay muchos sistemas de anexo 24 en el mercado, unos más robustos que otros, otros muy sencillos. Mi sistema actualmente recibe, una vez pagado el pedimento, la información del pedimento pagado del sistema de aduanas. Si esto no lo tiene, bueno, o cambio de sistema de anexo 24 o bien le pido a mi proveedor de sistema que me desarrolle esta funcionalidad para recibir la información que comúnmente se recibe por parte de servicios web de ventanilla única. Entonces, o te adaptas o bien cómo le hacemos, ¿no? O bien, por ejemplo, no tiene la funcionalidad para cargar el archivo Data Stage y empresas que muchas veces no cuentan ni siquiera con la matriz de seguridad para solicitar los reportes Data Stage donde vienen mis operaciones de comercio exterior mensuales y que yo las pueda cargar para estar cotejando mes con mes si mis operaciones están completas, ¿verdad? O si no existe algún error aún después de pago. Entonces es importante que se considere ya sea que en tiempo real se recibe esta información o bien que tenga un módulo que me ayude a cargar el Data Stage. Pero bueno, al tener esto, pues ya estaríamos de alguna forma no cumpliendo con lo que me pide la autoridad. Vaya, que una vez que se paga el pedimento, suponiendo que se paga hoy, pues qué pasa del que yo reciba esa información en línea, ¿no? Entonces es un reto realmente importante. Incluso si tuviera la funcionalidad de carga del reporte de Stage, pues bueno, probablemente ni siquiera me serviría porque pues el dar Stage llega una vez terminado el mes, los siguientes 10 o 15 días del siguiente mes. Y otro de los puntos importantes, operaciones consolidadas, vaya, las operaciones consolidadas, como saben, se pagan, si es semanal, los siguientes 5 días de la semana, si es mensual, los 10 días posteriores, y siendo empresa ahora los 20 días, incluso tienen para pagar una operación consolidada, y muchas veces las empresas no hacen descargos hasta que sucede este tipo de operaciones de pago. Entonces, ahí, ¿cómo vamos a llevar a cabo mi descargo para que refleje un saldo actualizado en mi sistema de control de inventarios? Puntos importantes a considerar como reto. ¿Cuáles son las oportunidades en este punto de recibir la información una vez pagado el pedimento? Pues evaluar con mi proveedor si cuenta con esta funcionalidad, si la puede desarrollar o bien si no cuenta con esta, pues bueno, cambiar de proveedor o cambiar de sistema de control de inventarios, que también esto correspondería a un proceso probablemente largo, ¿no? Porque no solamente es cambiarlo, sino también poder migrar la información o bien trabajar de un punto de arranque a nuevas operaciones con este nuevo sistema. Evaluar el proceso de descargos previo al sentido de reflejar saldos al día, es decir, yo estoy haciendo remesas, estoy integrándolas al sistema y poder estar descargándolas sin hacer un cotejo con mi data stage o la información de pago de pedimento para ver reflejados en mis saldos estas operaciones y que posteriormente yo pueda realizar un descargo ya pagado en mi pedimento, validando que todo esté correcto. Vaya, ¿será de esta manera o qué postura va a tener la autoridad respecto a este tipo de operaciones? Y finalmente, el acceso en línea por parte de la autoridad. En este caso, bastantes dudas, ¿cómo va a acceder, no? Por otro lado, las políticas de seguridad, por ejemplo, hablábamos ahorita del RP, ¿sabes? Mi RP no permite que se tengan conexiones directas en las bases de datos, ni siquiera tener eh, alguna consulta, ¿no? Eh, Fuera de lo que es mi corporativo. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Oye, políticas de seguridad que permitan a la compañía no tener conexiones externas por parte de usuarios fuera de la compañía. Y no estamos hablando de la conexión al RP, estamos hablando de la conexión
al sistema de anexo 24, o bien que tengan la información publicada en un portal y que la autoridad pueda entrar ahí, ¿no? Deliberadamente. Entonces, la seguridad pudiese ser un detrimento en el tema de que la autoridad pueda tener un acceso, ¿no? Por otro lado, el SAT realmente está capacitado para utilizar los sistemas de control de inventarios que yo utilizo, existiendo cientos de sistemas en el mercado. Sabe utilizarlos, va a haber susceptibilidad en el hecho del que no supieron consultar el dato específico o esta revisión la va a llevar en conjunto con el contribuyente. Muchas dudas respecto a esto. ¿Cómo va a llevar a cabo la revisión del sistema? De alguna manera me va a consultar, me va a avisar, va a ser deliberadamente, por sorpresa, ¿cómo lo va a llevar a cabo? Muy importante. Y por otro lado, los riesgos de alteración de información, ¿sí? En los accesos no deseados o mal uso. Aquí hablamos de puntos del que, qué oportunidades tenemos respecto a esa modificación del acceso. Pues bueno, hay que evaluar con el área de TI, mi corporativo, y el proveedor de anexo 24 si existe la factibilidad del que mi sistema tenga un módulo web en el que la autoridad pueda entrar ahí. Sin embargo, volvemos a los temas de políticas de seguridad. Mi corporativo permitirá que yo tenga abierta en la nube, sí, o en internet esta información y que probablemente me puedan hackear estos servicios. Estamos preparados para evitar un hackeo de información, a pesar de que solamente sea de consulta, porque como recomendación, de bote pronto les decimos, creen un usuario de consulta solamente para el acceso a la autoridad, ¿sí? Pero a pesar de esto, si mi información está publicada, en caso de que fuera posible en un portal web, estamos expuestos al que pueda existir un ataque, ¿sí? Al sistema. Entonces aquí es muy importante el considerar todas esas cuestiones de seguridad y el usuario que se cree, como ahorita comentábamos, ¿no? Que sea exclusivamente de consulta y a los módulos que nos pide el apartado A, que es decir, catálogos, operaciones y reporteos. Finalmente, pues bueno, sí, recomendación, notificar a la autoridad cuál es mi sistema de control de inventarios anexo 24 actual y cuál es el usuario y la contraseña, qué es lo que nos está pidiendo, ¿sí? Ya que el límite para poder eh, cumplir con esto es de un mes. De hecho, adelantito vamos a ver esta información. ¿Qué es la que tenemos por este lado? Pues bien, en transitorio la autoridad nos dice que va a entrar en vigor a partir del día siguiente que se publique. Se publicó lo que fue el 14 de octubre, ¿sí? De manera oficial. Y hablando de los cambios en las empresas certificadas y de temas de garantía, en resumen, es que debe cumplir en un lapso de un mes a partir de que entre en vigor todos los cambios que por ahí indica la autoridad que se tienen que dar para los contribuyentes en temas de empresas certificadas o de garantía. En este caso, estamos hablando que se publicó el 14 de octubre, pues a partir del 15 tengo un mes, siendo la fecha límite el 15 de noviembre para yo cumplir con estos supuestos. Por lo tanto, bueno, es importante ponernos a trabajar sobre estas modificaciones. Ahora bien, importante, el 18 de octubre, Index Nacional, que es una asociación que propiamente tiene agremiados empresas, principalmente IMEX certificados, pues bueno, tuvieron un acercamiento con la autoridad, específicamente con la GASE, y en el que nos comparten esta información, creemos nosotros de relevancia, que es realmente reciente, y pues bueno, es de nuestro interés compartirla por acá para tener un mayor entendimiento de lo que fueron los cambios. Eh, por lo que sabemos nosotros, ahorita solamente se ha emitido este comunicado, probablemente en próximos días salgan más para detallar más estos puntos o bien salgan a reducir los mismos comentarios, ¿no? Por parte de lo que es el SAT, probablemente con otras cámaras o asociaciones. Pero bueno, de lo que compartieron en este comunicado que fue de lo más reciente, ¿no? La facilitación. Hablando de facilitación, la autoridad prácticamente lo que explicó es de que todos estos cambios tratan de evitar retrabajos y cargas innecesarias para el contribuyente. En este caso, eh, la eliminación de formatos y crear estos nuevos formatos y mandarlos al anexo 2, eh, y toda la información o recarga de trabajo para ellos provenía de actualizaciones al RFC, por lo que se eliminan con estos cambios alrededor de 6,000 avisos anuales dentro del esquema de certificación. Eso es lo que comentaron. Por otro lado, exhortan a las empresas que operan dentro de este esquema
para que presenten cualquier aviso de forma espontánea al que hubieran estado obligados antes de que entrara en vigor la modificación de las reglas, a fin de que esté en cumplimiento de las obligaciones de la certificación. Ojo aquí, aunque por ahí platicamos en las modificaciones que nos decía, se quita lo de dar aviso del tema de cambios de denominación o razón social, domicilio fiscal, domicilios donde se realizan procesos productivos, aquí nos está diciendo, hey, avísame como quieras si lo estás teniendo, ¿verdad? Si lo tienes y no me has avisado, avísame de forma espontánea. Aunque ya te lo quité, de todas formas quiero que me des notificación. Y esto lo platicaron, ¿no? Esta fecha del 18 de octubre, por lo que es recomendable, si tenemos algún pendiente en este tipo de notificaciones, que se reporte ya. Por otro lado, hablando del anexo 24, inciso C, que es parte de las dos que platicábamos, ahorita nuestras recomendaciones, retos y oportunidades, pues bueno, respecto a este punto, ¿qué dijo la autoridad? Punto número uno, el alcance de los requerimientos que nos dice el anexo 24, inciso C, deberá ser cumplido por aquellas empresas IMEX o IMEX OEA que actualmente cuenten con un esquema integral de certificaciones y se clarifica que dicho anexo no aplica para las empresas con modalidad OEA-CECIT. ¿Y por qué no aplica con la modalidad OEA-CECIT? En otra presentación nosotros compartíamos que creemos que la autoridad está queriendo encaminar, además de que las empresas estén en cumplimiento, del que las empresas certificadas con IMEX eh, vayan bajo un esquema de trabajo como lo es una empresa CECIT. ¿Sí? Una empresa CECIT, digamos que está constantemente en línea con el SAT y tiene muchos beneficios en cuanto a despacho de mercancías. Entonces, CECIT es un esquema de sistema de electrónico de control de inventarios de importaciones temporales y este rubro de autorización me pide dentro de sus obligaciones que yo tengo que tener un sistema de control de inventarios que esté en conectividad con el tema de aduanas y con el SAT directamente. Entonces el SAT tiene un módulo donde consulta a través de un módulo web toda la información que están operando las empresas con esta certificación OEA-CECIT. Pues por esto aquí clarifican, bueno, están exentas estas empresas porque estas ya las cumplen. Entonces, aquí es importante considerar que de alguna manera, pues bueno, ¿quiénes están obligados a esto? Empresas IMEX certificadas, ¿ok? Por otro lado, la autoridad insiste en que esta publicación, las empresas están obligadas a la presentación de usuario y contraseña de acceso, solo de visualización, ellos ya aclaran, solo de visualización, no quiero que me des de modificación. Si tienes miedo que yo modifique, borre, altere, pues no va a pasar o no tendría que pasar si no me das accesos más que de consulta. Entonces aquí ya lo aclaran ellos. Entonces aquí nos dice el usuario y contraseña es del sistema de control de inventarios anexo 24. Esto me lo tienes que mandar por escrito libre a Ciudad de México, a la oficina de partes, a la GASE. Y aquí nos aclara más tardar el 15 de noviembre, viernes. Muy importante, vaya. Por ahí he escuchado que han salido ahí recomendaciones o notificaciones por colegas que han dicho, oye, vas a ponerles también que tienes que darles por qué herramienta de conexión remota se van a conectar y cuál es el usuario y la contraseña y cuál es la dinámica para solicitar este acceso. Pero realmente eso no lo está aclarando aquí en el acercamiento que tuvieron con Index. Entonces, propiamente lo que tenemos que cumplir es que lo que nos dice el apartado C, que es dame tu usuario y contraseña, y sistema de control de inventarios que tienes y mándamelo por escrito libre. Adicionalmente, ¿qué dice? La GASE precisa que el acceso se refiere únicamente al sistema de control de inventarios, más no de un acceso al sistema corporativo o el RP de las empresas. Bueno, aquí nuevamente, solamente te pido del anexo 24, no voy a entrar a tu sistema corporativo. Una, dos, tampoco estoy pidiendo una estructura de conexión o conectividad a través de una herramienta de conexión remota, ¿no? Como ustedes saben, ya sea TeamViewer, Anydesk, etcétera, ¿no? No nos está pidiendo esto como tal autoridad, entonces es importante aclararlo, porque por ahí, como les comento, he visto recomendaciones del que ponle esto, esto, esto y en el escrito, vaya, solamente nos está pidiendo esto, hay que limitarnos a lo que nos pide la autoridad. Otro punto importante es que, fíjense, y aquí esto nos relaja un poco porque nos dice las conexiones entre tu ERP, y aquí ya nos aclara, ERP, sistema corporativo ERP, pero bueno, al final del día es tu sistema que controla los inventarios, y tu sistema de anexo 24 no van a ser mandatorias cuando entre en vigor la resolución. Entonces,
aquí nos podemos relajar un poco, no tengo que tener las interfaces, no tengo que estar corriendo y, oye, pero voy a estar incumpliendo. No, aquí ya la autoridad me dice, te doy oportunidad, no, trabájalo, pero sí lo tenemos que tener, ¿no? ¿Cómo vas a transmitir electrónicamente la información? Uno de los puntos que no mencionamos es que no está aclarando porque la transmisión electrónica, hablando de que pudiese ser, yo exporto en un archivo plano y lo cargo yo manualmente en ese lapso de 48 horas. Puede ser que yo esos archivos planos los mande a una ubicación y de ahí los tome mi anexo 24. Eh, es electrónico al final del día, pero no lo aclara y tampoco en este documento, ¿no? En este informativo. Entonces es importante ahí considerar que, bueno, al menos no me está pidiendo que la información de esta transferencia electrónica se dé para cuando entre en vigor, pero bueno, hay que estarnos preparando, ¿no? Al menos que mi ERP yo pueda exportar esta información y cargarla, ¿no? Lo más que pueda de datos del apartado A. Y finalmente, y este es otro punto también que de alguna manera nos deja un tanto más tranquilos, es que aquellas empresas que por naturaleza de operaciones cuenten con más de una base de datos, perdón, viene más adelantito, eh, que es una cuestión del que si hay una revisión y ellos detectan algo, no van a emitir inmediatamente un requerimiento o fiscalización. Viene un poquito más adelante, pero bueno, aquí en este punto me regreso. Aquellas empresas que por la naturaleza de sus operaciones cuenten con más de una base de datos deben proporcionar accesos correspondientes señalando de los accesos que están enviando. Vaya, este usuario, esta contraseña es de este acceso de base de datos, este otro es de otra empresa, de otro RFC, etcétera, ¿no? Es importante que eso lo aclaremos dentro de nuestro escrito libre. Adicionalmente, bueno, tema de porcentajes de retorno. Respecto al cambio del porcentaje del 60 al 80, ¿qué nos dice? El porcentaje que hace referencia del 60 al 80% de mercancías sensibles se va a considerar aplicable únicamente a los bienes sensibles del anexo 2 y el anexo 28 de las reglas. Es solamente lo que nos dice, ¿de acuerdo? No dice nada más del por qué ni pormenores al respecto. Ahora bien, respecto al tema de sensibles, sí nos habla de las importaciones de mercancías sensibles. En este caso, nos habla del que en caso de no haber realizado, se recomienda a las empresas pymes actualizar procesos productivos para reflejar modificaciones a las líneas de producción y mercancías sensibles que se están importando de manera temporal, porque probablemente hay empresas que están importando estas mercancías y no se, de alguna manera no se han identificado, ¿no? Entonces, para el tema del control de sus retornos del porcentaje, que los cuiden. En este caso, como nos dice aquí, si de alguna manera modificaste y estás importando mercancías sensibles y yo no sabía porque no me avisaste y te es permisible por el hecho de tener la certificación, pues bueno, es tiempo de que me avises a través de la ficha del trámite 154 LA y presentarse al menos 30 días de anticipación en aquel que pretendes efectuar la primera importación de sensibles. Vaya, pudiesen decir ahorita, oye, no, pero si planeo traer sensibles, bueno, entonces tendríamos que dar aviso a través de esta ficha del trámite con esos 30 días de antelación para que la autoridad se dé por enterada. ¿Ok? Entonces, aquí también hace hincapié, las mercancías sensibles que tú me reportes tienen que estar relacionadas con tu proceso productivo y no con otra actividad productiva que tenga la empresa. ¿De acuerdo? Y bien, aquí es donde viene la parte importante que les comentaba. Nos dice aquí que la autoridad manifestó que las modificaciones obedecen un mejor control y segregación de las empresas que cumplen, ¿sí? Con las obligaciones que establece el esquema de empresas certificadas, de aquellas de que por muchas razones no están cumpliendo o que abusan del esquema, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué pasa? La autoridad, como veíamos al inicio que publicó el 7 de octubre, ¿sabes? Yo voy a combatir las prácticas indebidas o los abusos. Aquí nos vuelve a señalar, ¿no? Nuestra intención es prevenir los actos de molestia, ¿de acuerdo? Para que empresas, quienes presentan altos niveles de compromiso y cumplimiento permanente de obligaciones, pues bueno, no te esté yo pidiendo información o requiriendo. Y aquí otro punto relevante. Respecto al anexo 24, la autoridad, el hecho del que tenga acceso y realice un monitoreo, no constituye un acto de fiscalización ni de facultad de comprobación. En adición, se reitera que prevalece el derecho de autocorrección para los contribuyentes que lo consideren necesario. En este caso es, si yo te reviso de alguna manera, yo veo que hay algo ahí no actualizado, pues no te voy a levantar inmediatamente una auditoría ni probablemente un requerimiento, ¿no? Un acto de fiscalización por el hecho de darme cuenta de que no está al día tu sistema.
¿sí? Sino es meramente el decir, bueno, ¿sabes qué? Estoy detectando esto y pues como tal el procedimiento creemos nosotros que tendría que ser primeramente una carta de invitación y posterior a esto, pues bueno, corrígete, ¿no? Y te vuelvo a revisar. Y al no ser así, pues bueno, ahí ya podría empezar un acto de fiscalización o una revisión. Entonces aquí en este caso, pues vuelve a decir, oye, reitero, nuestra prioridad como industria debe ser continuar con la confiabilidad del sistema y el cumplimiento permanente de todas mis obligaciones, ¿de acuerdo? Y pues bueno, esto fue un comunicado que se emitió por parte de Intec Nacional y de alguna manera nos deja tranquilos en varios de los puntos que tenemos en obligación. Y bien, a esto, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Pues bueno, tratando de ya cerrar, ya nos excedimos un poquito del tiempo. Igual si tienen alguna duda o pregunta la pueden externar aquí en el chat para ver si la podemos contestar o bien dejárnoslas y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para podérselas resolver o bien les dejamos nuestros datos de contacto para tratárselas de resolver con más detalle. Es importante que nos pongamos a revisar nuestro expediente legal, vaya, tanto de comercio exterior como fiscal para ver que nos encontremos al día conforme a estas disposiciones. También el tema fiscal de que nuestros socios y accionistas y representantes legales se encuentren en la corriente, mis actas constitutivas estén al día y no se encuentren con alguna discrepancia, ¿verdad? En este sentido. Por otro lado, auditar mi sistema de anexo 24 y anexo 30. Como saben, el propósito de la autoridad ya tiene acceso al anexo 30, puede ver los inventarios ahí. Oye, ahora va a tener acceso a mi sistema de control de inventarios, entonces va a ser muy evidente que si yo tengo un saldo en mercancías en anexo 30 de 30 millones y mi anexo 24 dice que tengo 5 y mi sistema corporativo dice que tengo uno, pues digo, la realidad de las cosas es que hay una discrepancia que tenemos que atender, pero principalmente la autoridad dice, yo no me voy a meter con tu RP o tu sistema corporativo, yo solamente viendo el anexo 30 y el anexo 24. Y también tienen acceso a la contabilidad electrónica, entonces evidentemente, como ustedes saben, la información reportada en inventarios en nuestra contabilidad, eh, pues va a ser muy obvio, ¿no? Del que esa información tendría que ser la que tiene mi RP, entonces podrían hacer la comparativa de mis valores de inventario y decir, bueno, pues hay una discrepancia total o falta de control que tendríamos que de alguna manera revisar. Entonces sí es importante que auditemos esto, ¿no? Y adicional del anexo 24 y 30, bueno, homologarlo con nuestro sistema de control de corporativo. Por otro lado, el que si notamos una deficiencia de control o bien ya discrepancias muy fuertes, pues bueno, llevar a cabo una reestructura ya sea interna o bien apoyados por alguna empresa como la nuestra en el que les puede apoyar con el tema de una reestructuración. Claro, sabemos que es un tema que probablemente pueda tomar un par de meses, dependiendo las discrepancias que se tengan, pero vaya, es súper importante que se empiecen a trabajar, ¿sí? Revisen sus billetes de materiales, que esos estén haciendo un descargo correcto. Y finalmente, como una alternativa, ¿no? Que se platicó, se llegó a platicar entre colegas, es pues el hecho de promover un amparo, ¿no? Al existir los siguientes puntos como garantías, ¿no? O elementos importantes, como lo que es, oye, si el SAT no conoce mi sistema de control de inventarios, de alguna manera vulnera mi continuidad de la operación porque no entiende si probablemente esto pueda causar un requerimiento o suspensión al desconocer mis sistemas y decirme que estoy de alguna forma fallando y no cumpliendo con las obligaciones permanentes de lo que me dice tanto el IMEX como lo que es la certificación, ¿no? Pero bueno, ya por ahí aclaraba en este comunicado la autoridad que eso no corresponde a un acto de fiscalización o siquiera un tema de facultad de comprobación, ¿no? Entonces, de alguna forma podemos estar tranquilos ahí. Otro de los puntos que pudiésemos considerar para promover un amparo es, oye, la privacidad de mis datos, ¿sabes? Estamos en riesgo de robo de datos o vulnerar mi seguridad, alteración de información. Sin embargo, la autoridad también aquí pone, bueno, es que, ¿sabes? Yo solamente voy a consultar, no voy a alterar nada porque me vas a dar datos de consulta. Pero bueno, al final del día, si nosotros abrimos una conexión externa, pues hay vulnerabilidad, ¿no? Al final del día de esta información. Por otro lado, no hay un mecanismo como tal de cómo va a ser ahora que estas revisiones van a ser a demanda, va a ser de alguna manera deliberadamente por tu parte, o cómo vayas a llevarse este mecanismo, ¿no? Y finalmente el tema, bueno, ya lo platicábamos de la alteración de datos o la incorrecta interpretación de estos. Entonces, pudiese darse el tema de promover un amparo, sin embargo, al final del día pasó con la contabilidad electrónica. ¿Sí? Se promovieron muchos amparos y estos finalmente fueron desistidos o cancelados por parte de la autoridad y tuvieron que cumplir las empresas. O empezaron a emitir requerimientos porque no la tenían. Entonces,
híjole, pudiese darnos tiempo el tener un amparo, pero bueno, yo creo que con esta determinación por parte de la autoridad, especialmente en el tema de lo de la interfase, yo creo que de pronto sería importante el cumplir con el tema de avisarle a nuestro usuario y contraseña del sistema de control de inventarios y ponernos a trabajar en identificar si tenemos discrepancias en mi anexo 2430 y mi sistema corporativo para comenzar a trabajar una reestructuración. Y pues bien, pues prácticamente esto es toda nuestra información. Fue un gusto para nosotros compartir este webinar. Si existiera alguna duda, con todo gusto, aquí lo podemos recibir. Ya por el tema del tiempo, igual vamos a dar por terminada. En este caso, bueno, aquí nos comentan que si tenemos el enlace para el tema del diario, sí, con todo gusto se los hacemos llegar ahí al correo electrónico que registraron. Y bien, si existiera alguna duda adicional, con todo gusto, aquí están nuestros datos de contacto y nosotros nos ponemos a su orden para poderles aclarar cualquier duda que pueda surgir o apoyo en temas, como ya lo comentábamos, ¿no? De alguna reestructuración o promover algún amparo ante la autoridad. Pero bien, aquí lo que sugerimos no es cumplir, ¿no? Y ponernos al día con todo esto que nos está pidiendo en la actualidad el SAT en estos cambios en materia de comercio exterior. Agradecerles el tiempo y quedamos de ustedes. Un placer. Hasta luego.